Bien, vamos a Mateo 24, versículos 1 al 28. Vamos a leer esta primera parte de este capítulo de Mateo que comenzamos. Hicimos una pequeña introducción la semana anterior, ahora vamos a ir a los textos propiamente tal para profundizar un tanto más y aplicarlo, principalmente con aplicación, que es lo que importa en realidad para lo que vemos en el día de hoy. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Como vimos la semana pasada, el gran problema que se da con el capítulo 24 de Mateo es que hay esencialmente dos posiciones que, cuando nos acercamos al texto con esos lentes, es decir, con las posiciones, esas dos posiciones que hay, normalmente lo que ocurre es que condicionamos el texto, porque obviamente tiene que encajar de acuerdo a la posición con la cual nos acercamos al texto. Pero si lo vemos desde el punto de vista del propósito que tenía el Señor Jesucristo en ese tiempo para poder hablar estas cosas, para enseñar estas cosas, evidentemente cuando le hablaba a los discípulos no le estaba hablando a teólogos profesionales. No le estaba hablando a personas que estaban todo el tiempo, ¿cierto?, inmersos en las Escrituras y que tenían un tremendo conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento como preconcepto para lo que Él les va a decir. Obviamente eran personas comunes y corrientes, sencillas en la mayoría de los casos, que sí, seguramente tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, pero no como el caso de los escribas y fariseos, por ejemplo, especialmente los escribas, ¿cierto?, que eran mucho más dados al estudio, más directo, más quizás sistemático del Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor les habla a los discípulos aquí, tenemos que tratar de colocarnos nosotros en el lugar de los discípulos para ver lo que el Señor quiso transmitirles. Porque de lo contrario, vamos a sesgar el texto de alguna manera si nos ponemos en la posición A o en la posición B. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta tarde, que podamos ir al texto para que el texto nos hable y podamos aplicarlo también a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Dijimos que habían dos posiciones en general, una
preterista, es decir, que lo que aparece en Mateo 24, al menos del versículo 3 en adelante hasta el versículo 34, así lo dividen, del 3 al 34, tiene que ver con acontecimientos históricos, por eso se llama preterista o del pasado. Esa posición dice que todo esto, absolutamente todo esto, tiene relación con lo que ocurrió en la generación del año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió a Roma, Jerusalén y destruyó completamente Jerusalén y el templo en cuestión. Y que se trata de eso, y que en definitiva todo esto tiene que ver nada más que con eso y no tiene que ver con el futuro de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ellos admiten que del versículo 36 en adelante sí se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay otra posición, que es la posición futurista, que lo podríamos llamar, que dice que todo esto tiene que ver exclusivamente con el futuro, es decir, con la segunda venida del Señor Jesucristo literalmente a la tierra. Y ambas posiciones están en dos extremos. Preterista del pasado, solamente histórico, todo aconteció, terminó, esto que el Señor Jesucristo dijo, se cumplió en el año 70 después de Cristo y ya no tiene nada más que ver ahora para el futuro. Es en un extremo, y en el otro lado está que en realidad solamente tiene que ver con el futuro y no tiene que ver con ese tiempo, ¿cierto?, hasta el año 70. Aunque también admiten en este caso que sí hay acontecimientos que se produjeron en el año 70 y que es como una anticipación de lo que se va a producir al final de los tiempos. No sé si entendieron más o menos esa explicación, entonces esas dos posiciones. Ahora, hay otra cosa importante aquí para que podamos contextualizar y que tiene que ver con el hecho de considerar que estas cosas, por ejemplo, los del versículo 4 en adelante, hasta, digamos, el versículo 14 al menos, todas estas cosas, estas señales de las cuales habla el Señor Jesucristo aquí plantea, tienen que ver con todo el tiempo de la iglesia, es decir, también con nuestros tiempos y también con los tiempos en los cuales Él habló. No sé si me entienden, es decir, desde el momento en que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, de ese momento en adelante comienza esta etapa que hasta el día de hoy dura, ¿cierto?, que se le denomina normalmente el tiempo de la iglesia, y que estas señales son también para nosotros en el día de hoy, ¿me entienden? Y yo veo eso en los versículos 3 al 14. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, que sí, tiene que ver alguna parte con lo que se cumplió en el año 70 después de Cristo, pero también tiene que ver con lo que va a acontecer antes del regreso del Señor Jesucristo, pero igualmente tiene que ver con el periodo que va entre la ascensión de Cristo hasta el momento en que Él regrese por su iglesia. ¿Se entendió más o menos? Eso es lo que yo veo así a simple vista, tratando de no colocarme ningún tipo de lente de interpretación escatológica. Tratando, porque uno de alguna manera tiene una cierta posición y por eso hay que tener cuidado. Yo quiero ser muy transparente y dejar que la misma palabra hable nomás. Y tratar de colocarnos, como digo, aunque sea de una manera precaria, por supuesto, en la posición en la cual estaban los discípulos en ese tiempo, que eran personas sencillas, comunes y corrientes, que le hacen una pregunta al Señor y de esa pregunta brota todo lo que el Señor va a decir a continuación. Recordemos lo que ocurrió para ver el contexto. Versículos 37 al 39 del capítulo anterior, del capítulo 23, y luego leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 24. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Veamos primero esos versículos. Esta es la consumación de los juicios que determinó el Señor Jesucristo y que manifestó a los fariseos y escribas. ¿Recuerdan el versículo 23, en el capítulo 23? Donde repite 7 ayes al menos, uno, como dijimos, aparecen 8 ahí, pero uno lo explicamos en esa ocasión, no necesariamente estaba allí en los textos, en los manuscritos más antiguos. Ahora,
en el capítulo 23, versículos 37 al 39, es como la conclusión a todo lo anterior y es como decir, ya no hay vuelta que darle. Es decir, Jerusalén va a ser juzgada. Necesariamente el juicio de Dios va a venir sobre ella. Porque rechazaron continuamente a los profetas, los apedrearon, los mataron, y esos eran los enviados de Dios con un mensaje de parte de Dios. Lo que en definitiva hicieron entonces es rechazar el mensaje de Dios una y otra vez, y estaban a punto de rechazar a el profeta en singular, a la persona misma del Mesías, y colocarlo finalmente en una cruz. Y el versículo 38 dice que el Señor Jesucristo se va del templo. He aquí vuestra casa, ni siquiera dice la casa de mi Padre. ¿Recuerdan que en otra ocasión lo dijo así? Ahora dice, he aquí vuestra casa os sed dejada desierta. ¿Desierta en qué sentido? Deshabitada, en el sentido de que la presencia del Dios verdadero, la gloria del Dios verdadero ya se iba definitivamente de allí. ¿En quién se iba? En la persona de Jesucristo. Él nunca más iba a volver al templo. Luego de eso, 2 días después aproximadamente, iba a ser crucificado. Por tanto, este ya era un juicio muy fuerte en contra de los israelitas, porque todo giraba en torno al templo. No solo la vida espiritual, sino también la vida social giraba en torno al templo. Por tanto, toda la nación de Israel en el fondo dependía de aquello, era el sustento. Ellos decían, Dios está con nosotros, de tal manera que siempre tenían una esperanza cierta de poder, vencer en sus batallas, ¿cierto? Y también salir de la condición en la cual se encontraban bajo el yugo de Roma en ese sentido, pero esperando el Mesías, pero cuando el Mesías se va, cuando queda la casa desierta, ya no es más que un edificio, ni muy lujoso que haya sido, porque era, como vimos la semana anterior, extremadamente lujoso el templo de Jerusalén. Sin embargo, ya no servía para nada porque el Señor se iba. Y el concepto aquí, donde dice, versículo 39, porque os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, está diciendo, va a haber juicio sobre Jerusalén, pero va a haber un momento en que voy a volver. Fíjense, es un adverbio de tiempo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, hasta, ¿se fijan? Ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, cuando me reconozcan realmente como el Mesías. Y ahí necesariamente tenemos que ver hacia futuro, porque el Señor Jesucristo, después de que resucitó entre los muertos, estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos, y luego ascendió a los cielos y nunca más lo han visto. De tal manera que tiene que haber un momento donde sí lo verán, y se refiere a los israelitas en particular, donde sí lo verán y donde lo van a reconocer como el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digáis. ¿Ven? Entonces aquí ya nos está ayudando un poquito para poder conectar con lo que viene, para poder entender un poquito mejor contextualmente. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, se iba, esta es ¿cómo diría? Un énfasis. Salió del templo y se iba. Ese iba es para no volver más. Ese es el sentido de la palabra griega allí. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Seguramente en la cabeza de los discípulos giraba, ¿cómo? Jerusalén va a ser dejada desierto, el templo, ya no me verán más, hasta que venga, hasta que me digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es esto? Los discípulos seguramente tenían en su mente un montón de cosas. Y el hecho de dejar desierto el templo era muy extraño para ellos, y era algo muy duro también, como un judío. Entonces, habían cosas que rondaban su cabeza, y ellos quisieron llamar la atención del Señor Jesucristo otra vez hacia el templo. Miren el templo, qué edificio, dice en otro texto paralelo de los evangelios sinópticos. Qué edificios, mira qué grandes piedras, como para decir, qué hermoso este templo, cómo va a quedar vacío, ¿me entienden? Y ahí entonces el Señor Jesucristo le dice, versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Esto tan hermoso, tan glorioso, esto tan espectacular, a los cuales ustedes quedan tan asombrados frente a esto. ¿Lo ven esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que está diciendo? El templo va a ser completamente destruido. No solo va a ser dejado desierto, ya
inútil, ¿cierto?, desde el punto de vista espiritual, porque la gloria del Dios verdadero ya se iba del templo, sino que también va a ser completamente destruido. Y aquí, obviamente, no podemos tomar de otra forma las palabras que en forma literal. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que ese templo va a ser completamente destruido. No va a quedar piedra sobre piedra, lo van a arrasar, en otras palabras. Ahora, aquí entonces viene la pregunta de los discípulos. Ya salieron del templo, están ascendiendo al monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las que el Señor acaba de anunciar. Ese es el contexto, ¿verdad? O sea que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal? Y aquí añaden otra pregunta, porque la mayoría dice que es una pregunta más, otro dice que son dos preguntas más, constituyéndose en tres en el fondo, pero en realidad son dos preguntas porque va acompañado de una conjunción copulativa, y esto implica que es una sola. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que le hacen. Ahora, ¿por qué los discípulos hacen esta pregunta? Tratemos de entender un poquito el contexto. ¿Recuerdan? Los judíos tenían una esperanza mesiánica. O sea, que un día, que había sido prometido, que un día iba a venir un libertador. Pero ese libertador no solo le iba a librar de la condición, digamos, de todos sus enemigos, sino también, y aquí empieza uno a añadir algunas cosas, sino también iba a establecer un reino. Y ese reino lo iba a establecer desde Jerusalén. Iba a ocupar el trono de David, porque iba a ser un descendiente de David, y iba a ocupar el trono de David. O sea, ya estamos hablando de que no solo iba a venir el Mesías, sino también el Mesías los iba a libertar de todos sus enemigos, e iba a establecer un reino, y de ese reino iba a gobernar. Y iba a traer una nueva era de paz y tranquilidad y beneficio y bendición para todos. O sea, iba a acabar con la guerra y todo este tipo de cosas. Iba a ser el rey que iba a gobernar. Eso lo tenían en su mente. Ahora, recuerden cómo ellos esperaban al Mesías. ¿Cuál era el concepto que tenían? Los mismos discípulos, los mismos discípulos. Al punto que el Señor Jesucristo tiene que confrontarlos en algún momento y decirle, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdan? En Mateo 16, cuando estaban en Cesarea de Filipo. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ya, la gente dice esto. Uno es que es Elías, otro Jeremías, alguno de los profetas o Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy? Y ahí donde Pedro responde que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdan? Y eso estaba diciéndole en otras palabras, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías. Lo estaba reconociendo como el Mesías. Pero no tenía idea en el sentido de interpretar ese mesianismo de una forma netamente terrenal. Pedro no entendía en ese momento las implicancias de lo que él dijo. Sabía que era la verdad, pero no entendía las implicancias. Y menos aún cuando el Señor Jesucristo inmediatamente después le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea entregado y que sufra y que muera y que resucite al tercer día. Menos lo entendían. Porque tratemos de colocarlo en la mente de ellos. Si tú eres el Mesías y ya viniste, nosotros te reconocemos como tal, ¿por qué no estableces tu reino? ¿Cómo vas a morir? Ven que era incompatible para su mente porque ellos veían los acontecimientos en forma inmediata, en forma lineal, por decirlo así. O sea, venía el Mesías, establecía su reino y entonces gobernaba para siempre en un reino de paz. Ahora, teniendo eso en su cabeza, más adelante el Señor Jesucristo los tiene que amonestar en más de una ocasión porque porque Santiago y Juan pensaban que tenían que asegurarse cuando el Señor Jesucristo, como el Mesías, tomara el reino, y entonces uno de ellos quería estar uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿recuerdan? O sea, todavía con la mentalidad de que el Señor si era el Mesías, iba a establecer su reino inmediatamente. Yo quiero dejar bien enfatizado esto para que entiendan por qué lo estamos revisando. Inmediatamente. Pero el Señor les dice que no, los otros se enojaron con ellos inclusive, y el Señor les dice que no, porque el que quiera ser
el grande tiene que ser vuestro servidor, dice. Y va la mamá en otra ocasión de Santiago o de Jacob y Juan y le hace la misma petición al Señor. Entonces, aquí hay una situación clara de que ellos pensaban que inmediatamente se iba a manifestar el reino. Pero hay otro antecedente más también, que es el que tenemos en el libro de los Hechos, después que el Señor resucitó de entre los muertos. Y después de que estuvo 40 días enseñándoles sobre algunas cosas importantes relacionadas con el reino de los cielos. Capítulo 1, versículo 1 en adelante vamos a leer para ver el contexto. Fíjense. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, miren la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ven lo que estaba en su cabeza? Más, esto después de la resurrección tiene que haberse afirmado más en sus convicciones. Han dicho, bueno, venció la muerte. Entonces ahora va a establecer el reino. Y va a acabar con todos los enemigos. Ahora, el Señor Jesucristo le dice algo interesante y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no tienen que preocuparse por estas cosas. Lo que tienen que hacer es esperar, recibir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que a ustedes les compete ahora. Pero ¿qué había en la mente de los discípulos? Que el establecimiento del reino iba a ser inmediato. Porque tenían un pensamiento lineal en ese sentido, con la esperanza mesiánica. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta, estas preguntas están relacionadas la una con la otra, ahí en Mateo 24, porque ellos les dicen: miren, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ok, se destruirá el templo, se destruirá Jerusalén, pero ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, se destruirá el templo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo, ¿se fijan? Es decir, ellos estaban pensando lo más probable en que inmediatamente el Señor Jesucristo se iba a destruir el templo, pero Él iba a establecer su reino. Pero no es eso lo que el Señor tenía en su sola potestad, como dice en otro texto, ¿cierto? Y Jesús le responde. Y aquí responde, y esta es la discusión, la gran discusión. ¿Responde solamente sobre el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo, o responde sobre todo el proceso que iba del establecimiento de la venida del Mesías y del establecimiento de su reino? ¿A qué cosa está respondiendo aquí? Los preteristas dicen, responde solamente lo que tiene que ver con el capítulo, con la destrucción del templo, año 70 en Jerusalén. Los futuristas dicen, responden solamente respecto a la última semana o las últimas semanas antes de que el Mesías regrese por su iglesia. Y ahí está la discusión. Ahora, en términos muy simples, nosotros podemos decir, como yo dije al principio, que lo que Jesús dice aquí en relación a señales, fíjense, la señal es lo que me está indicando hacia algo, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a señales, nos compete a todos nosotros porque estas señales se darán en todo el tiempo, desde que la iglesia es establecida como tal hasta el tiempo en que la iglesia va a ser llevada a la presencia del Señor. O sea, todo este tiempo, hasta el regreso, hasta la segunda venida de Cristo. No hay que hacerse tanto problema en este sentido por una cosa, porque
las dos posiciones creen que Jesús regresará por segunda vez. Y eso sí que es trascendente. Sin embargo, vamos a lo que el Señor está diciendo aquí del versículo 4 en adelante y vamos a ver algunas cosas que se relacionan, como dije, con situaciones que han pasado en toda la historia de la iglesia y que lo que sí es evidente que cada vez se van haciendo más y más y más notorias. Versículo 4 en adelante. Aquí hay señales al menos de dos tipos, podríamos decir de tres tipos. Del ámbito espiritual, en el ámbito físico y en el ámbito moral. En estas tres cosas, al menos, en estos tres ámbitos hay diferentes señales. Respondiendo Jesús les dijo, esto es lo primero que le dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero. Y sabemos que la palabra mirad, cuando es un imperativo, tiene que ver no solo con ver, sino que tiene que ver con poner atención, con estar muy atento, con estar muy sobrio, con estar vigilante. Ese es el sentido de mirar. El apóstol Pablo lo utiliza cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Es lo mismo, ¿cierto? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad, estén atentos. Tienen que saber distinguir las señales de los tiempos. Ese, en otras palabras, es lo que le está diciendo. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que se va a manifestar va a ser el engaño. El engaño. Y es interesante, hermanos, cuando nosotros empezamos a notar que precisamente por disparates, a veces en la interpretación de la escatología, se ha llegado a engañar a mucha gente, a seducirles y a llevarles lejos de la verdad simple, sencilla de las Escrituras. Se le ha tratado de inventar una serie de cosas que finalmente son puras fantasías nomás, donde personas a través de los años han interpretado la profecía de una manera tan absurda que han dado fechas inclusive para el regreso del Señor Jesucristo. ¿Recuerda? Como, por ejemplo, Guillermo Miller en Estados Unidos, cuando en 1843 aproximadamente, cuando él dice que Jesucristo iba a venir en marzo de ese año con toda seguridad, porque según los cálculos matemáticos que había sacado de las 70 semanas de Daniel, finalmente el Señor iba a venir en esa fecha. ¿Pasó marzo? No pasó absolutamente nada. Y entonces él dice, no, la verdad es que va a venir, yo me equivoqué en un año, va a venir en marzo de 1844. No pasó absolutamente nada y eso se le conoció hasta el día de hoy como el gran fiasco, se le llamó, porque obviamente fue una mentira. Pero ¿qué deja detrás de eso? Eso es lo que a mí me importa. Un desprestigio tremendo para el cristianismo. Ahora, todas las películas de ciencia ficción prácticamente que se han dado y que yo sé que muchos cristianos la han visto como Dejados Atrás. ¿Recuerdan la serie Dejados Atrás? Esa es mucha ficción. Es mucha interpretación de la mente, pero no de las Escrituras, que brota directamente de las Escrituras. Entonces, esto ha distorsionado otra vez el cristianismo y ha dejado nuevamente en el camino personas heridas, engañadas y al mismo tiempo también un desprestigio para el cristianismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. No hay que fantasear con todo esto, sino que es tomarlo en un sentido correcto, de acuerdo a cómo fue dado, simplemente. Tratemos otra vez de colocarnos en el lugar de los discípulos. Ellos estaban pensando, ¿qué va a pasar si el templo va a quedar desierto? Si ahora Jesús dice que va a destruir completamente el templo, entonces eso significa que va a establecer inmediatamente su reino. Y Jesús tiene que decir, no, mira, antes de eso tienen que haber muchas señales. Y la primera señal es el engaño que va a ser generalizado. ¿Por qué decimos generalizado? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán, y a muchos engañarán. ¿Se fijan? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ven la magnitud del engaño? Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Se fijan? La magnitud del engaño es grande. Va a ser mucha gente. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto eso una y otra vez.
pero en la medida en que se acerca, parece, digamos, en que nos acercamos más a la venida del Señor, porque no sabemos, pueden pasar 1000 años más, no tenemos idea, o pueden pasar minutos más, no sabemos, no tenemos idea el momento, el Señor no ha dejado establecido que lo sepamos. Pero una cosa importante, esto ha seducido a mucha gente. La palabra is es esplanao en griego, en la palabra engañar, y significa extraviar, literalmente. Llevarlo sin rumbo, es decir, sacarlo de un rumbo correcto, ¿verdad? Y desviarlo del camino, extraviarlo. ¿Y cuánta gente se ha extraviado por causa de colocar la mirada en cosas que no deben colocar, cuando simplemente tenemos que ir a la palabra y dejar que la palabra nos hable directamente, sin manipulación de ningún tipo? Y aquí está diciendo que en el ámbito espiritual va a ser la mayor cantidad, digamos, de engaño que se va a producir, la mayor cantidad de personas que van a ser seducidas por ese engaño y que van a ser desviadas del camino. Eso es lo más complejo. Por eso hay que estar muy atentos. Por eso el Señor dice, mirad, estén atentos, cuidado, que tengan discernimiento. Y fíjense lo que yo siempre he repetido aquí en esta iglesia. Cuando estudiamos la Biblia para conocer más al Señor, para tener una comunión más íntima con Él, ¿verdad? Para servirlo mejor, pero también para poder discernir las cosas que no están bien. Cuando estamos en la verdad, tenemos los lentes de la verdad y podemos detectar la mentira y el engaño en este caso. Y para eso necesitamos ejercitarnos precisamente para tener un mejor discernimiento. Yo quiero que vayamos a un texto en Hebreos capítulo 5 en realidad, versículo 14, cuando el autor de Hebreos está advirtiendo sobre la falta de firmeza, la falta de convicciones, la falta de madurez espiritual de las personas a las cuales le escribe. En el versículo 14 dice algo interesante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, me llama la atención algunos conceptos allí. Primeramente dice, para los que han alcanzado madurez. O sea, una persona madura es la que tiene alimento sólido, que necesita alimento sólido. Es como un niño pequeño, no le va a dar carne porque lo va a matar, ¿verdad? Pero ya cuando va creciendo necesita eso, necesita proteínas y una serie de otras características que le da este alimento. ¿Para los qué? Por el uso, miren lo que es. ¿Por el uso de qué? Por el uso de los instrumentos que le da a Dios, ¿cierto?, con el alimento sólido. Es como una persona, sigamos con el ejemplo para entender, una persona ya más grande, obviamente va adquiriendo una mayor masa muscular y tiene que ejercitar esa masa muscular, ¿verdad? Pero eso es gracias al alimento sólido que va teniendo. Ahora, en términos espirituales, en la medida en que la persona conoce más las Escrituras, va teniendo más discernimiento, por cómo llega finalmente a discernir correctamente entre el bien y el mal, porque va ejercitando esos sentidos espirituales que el Señor va haciendo crecer, va haciendo más nítido, más claro. Entonces, entre mejor son los lentes, más fácilmente podemos detectar el engaño. Este engaño del que habla el Señor Jesucristo, ¿es para un tiempo específico o es para todo el tiempo? Y eso es lo que, mi conclusión personal es que es para todo el tiempo. Siempre lo necesitamos. Entonces, se fijan, cuando nos encasillamos en una sola posición, nosotros podemos perder la esencia de lo que está diciendo el Señor. Y Él está diciendo de que habrá mucho engaño entre su ascensión a los cielos, el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Y cuando Él regrese, en todo este periodo de tiempo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, muchos engañadores, diciendo yo soy el Cristo. Y una cosa importante, no dice que iban a decir yo soy Jesús. Dicen yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra que se traduce ungido, ¿cierto?
Ahora, muchas personas vienen como representantes de Cristo entonces. Ese es el sentido básico. Vienen como representantes de Cristo. Y esas personas se traducen en líderes espirituales que seducen a mucha gente a través de falsas enseñanzas. Porque dicen que hablan en nombre de Cristo y porque dicen que actúan en nombre de Cristo, pero muchas veces su actuación devela que en realidad nunca actúan en nombre de Cristo. Pero ¿por qué hay tanta gente engañada? Porque no tiene discernimiento. Creo que, no estoy seguro si alguien, leí por ahí una frase que parece que el pastor Sugel decía que hay falsa enseñanza porque hay gente que quiere esa falsa enseñanza. En el fondo, si la gente no comprara eso, no sería vendible su mensaje. ¿Me entienden a lo que me estoy refiriendo? Estoy haciendo una metáfora, pero para que entiendan lo que significa. Entonces, hay comezón de oír en la gente, pero no comezón de oír la verdad, tal como el apóstol Pablo dijo, que en los últimos tiempos, ¿cierto?, la gente apartará la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La gente tiene comezón de oír, tiene deseo de oír, pero no la verdad. Y por eso lo que nosotros vemos, aún en nuestros tiempos, es el hecho de que hay mucha gente que cree en cualquier cosa menos en la verdad. No creen, por ejemplo, voy a usar un ejemplo bien contemporáneo. Dicen, es absurdo que crean en que una serpiente le habló a una mujer y que una mujer virgen quedó embarazada. Eso es ridículo, dicen. Esas mismas personas que dicen eso son las que no tienen ningún problema en darle el voto a un hombre que se viste de mujer, ¿cierto?, diciendo que es la mujer del año en Chile, por ejemplo, como una actriz, una actor que en realidad que dice ser actriz, ¿verdad? Entonces, esa gente dice, es absurdo, es ridículo, es irracional creer en lo otro, pero es racional creer en esto otro, que la biología y todas las ciencias empíricas dicen que es absurdo. Entonces, la gente cree en el engaño fácilmente, pero rechaza en forma casi natural la verdad. Por eso yo digo siempre, cuando una persona se convierte es un milagro. Es un milagro, porque lo normal es que esa gente rechace ese mensaje del Evangelio. Lo sobrenatural es que esa persona reciba el Evangelio. Y por eso es un milagro. Entonces, el engaño tiene dos partes. Aquellos que engañan, muchos en mi nombre, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y los que son engañados. Si a muchos engañarán. Y esto es lo que tenemos en el día de hoy. La mayor cantidad en Latinoamérica, al menos de la iglesia evangélica, no necesariamente es una iglesia bíblica. Muy por el contrario. Siempre las grandes masas de gente que profesan el cristianismo no son creyentes bíblicos. Es decir, hay un engaño. Entonces vinieron personas en el nombre de Cristo diciendo que hablaban por Cristo, pero no hablaron lo que Cristo dijo. Y esto es lo que a nosotros nos compete en el día de hoy. Más allá de que si esto fue en los 40 años que siguieron al tiempo del Señor Jesucristo, o tiene que ver con un futuro al regreso del Señor Jesucristo, lo que nosotros tenemos en el día de hoy es esto, la proliferación del engaño. Es un hecho, espiritualmente es el peligro más grande que nosotros enfrentamos. Es tan así que el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, en Mileto, el apóstol Pablo dice que incluso de entre ellos mismos van a salir algunas personas que van a arrastrar tras sí a las ovejas del redil, a los discípulos. Versículo 28, Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, miren, esa también es la misma palabra, pongan atención, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, esto es la función pastoral, ¿cierto?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿De entre quiénes?
de entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Está hablando de una situación particular de que los mismos líderes espirituales allí, de entre ellos mismos van a salir algunos que no, que son lobos rapaces, ¿cierto? Que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, para extraviarlos, ¿se fija? O sea, para engañarlos, seducirlos y extraviarlos de la verdad. Entonces, el punto central ahí es que en términos espirituales, el ámbito espiritual que se está dando y que cada vez va a ser más pronunciado probablemente en la medida en que se acerque la segunda venida del Señor Jesucristo, va a proliferar mucho más el engaño. Y por eso los creyentes tenemos que estar apercibidos de la verdad con convicciones ciertas de que esta es la verdad. Y nadie nos mueve de allí. Y podemos detectar inmediatamente cuando aparece algún falso profeta tratando de engañar. Nosotros decimos, bueno, aquí en la iglesia no pasa eso porque tenemos la Biblia y solo la Biblia. Pero puede pasar. ¿Me entienden? Por eso Pablo les dice a hermanos a los cuales él mismo discipuló, a los cuales él mismo le enseñó ahí en Éfeso. Tuvo 3 años en Éfeso. El lugar donde estuvo más Pablo enseñando fue en Éfeso. Y les dice, de entre ustedes mismos van a aparecer algunos que después van a engañar a las ovejas del redil. Van a ser como lobos rapaces. Luego a los corintios, por ejemplo, cuando le escriben su segunda carta, también estas personas que trataron de desprestigiar al apóstol Pablo, de quitarle toda autoridad, de despojarlo de su autoridad apostólica para tratar de destruir el evangelio, el apóstol Pablo los trata de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo les dice, obreros fraudulentos, apóstoles, falsos apóstoles, que se disfrazan como ángel de luz y que son ministros de Satanás. O sea, así los trata el apóstol Pablo. Los falsos apóstoles, los falsos cristos, van a aparecer y van a proliferar cada vez más. Tenemos que estar apercibidos de eso. Versículo 11 de Mateo, otra vez volvemos a Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dios me dijo, Dios me reveló. Dios me dijo, esto es lo que hay que hacer. Hermano, Dios me reveló algo sobre ti y tu esposa. En realidad, el Señor me dijo que tú vas a tener esto y esto otro. Este tipo de falsos profetas, no hemos escuchado nunca de eso nosotros, en nuestros tiempos. Proliferan en todas partes. Hay personas que se levantan, personas tan inescrupulosas que se han levantado inclusive para seducir a personas, a chicas jóvenes dentro de la iglesia, porque Dios les dijo. Y nunca, obviamente, Dios no actúa de esa manera, actúa a través de su palabra. Entonces, Dios me dijo, y las personas como están acostumbradas a recibir profecía, entonces dicen, bueno, sí, pues un hermano, Dios le dijo, así tiene que ser. Y van tras esas mentiras y finalmente son extraviados. Entonces, por eso, tenemos que tener mucho cuidado con la proliferación de este tipo de manifestaciones porque llevan consigo el engaño, sin lugar a dudas. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice aquí algo más, harán grandes señales. Harán grandes señales. Y eso es interesante, porque implica que harán cosas que aparentemente son cosas que la hicieron por el poder de Dios. Entonces, cuidado con creer cualquier cosa como un milagro, cuando en realidad muchas veces son manipulaciones psicológicas nada más, pero no tienen que ver con realidades. Me acuerdo que en el tiempo cuando yo era chico todavía no era creyente, recién el Señor me alcanzó a los 28 años, pero me acuerdo que había mucho de este tipo de cosas, muchas de estas cosas. Y siempre
se hablaba de milagros, milagros, milagros y todas estas cosas, y la verdad es que nunca yo vi un verdadero milagro en ese contexto. He visto y he presenciado algunos otros milagros, pero no en ese contexto. Y no cuando las personas hacen una profecía o le ponen las manos, hacen una serie de cosas para sanarlo, sino por la oración simple, común y corriente de los creyentes de la iglesia. De tal manera que no es uno oponerse a eso, sino es tener cuidado con de dónde viene ese tipo de señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo dice, ya en el contexto sí de los últimos tiempos, cuando menciona en segunda de Tesalonicenses, que es el mismo, el misterio de la iniquidad se va a manifestar cuando habla, ¿cierto?, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que va a venir con señales y prodigios y maravillas, pero mentirosas, dice. Es decir, va a ser efectivamente milagro, pero su procedencia es el problema. Entonces, tenemos que tener cuidado. Eso es una cosa. Luego, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la persecución. Eso también en el ámbito espiritual es persecución a los cristianos. Ahora, ¿fue solamente de ese tiempo, del 30 al 70? No, ha sido siempre. Los primeros 3 siglos fue terrible, no todo el tiempo, hubieron momentos, espacios de tiempo donde los creyentes murieron de una forma sangrienta, como bien sabemos, echados al circo romano para que se los comieran las fieras o tomados como verdaderas antorchas humanas, cubiertos de brea, levantados en el palacio de Nerón, y los encendían, los quemaban vivos para que ardieran, ¿cierto?, y iluminaran su jardín. Todas estas cosas sí sucedieron y en el día de hoy, por ejemplo, en el mundo islámico hay hermanos que están dando su vida por Cristo también, lo están persiguiendo y lo están matando, pero la persecución no es generalizada todavía. Ahora, en el día de hoy estamos enfrentando otro tipo de persecución, no necesariamente en el occidente, no necesariamente física, pero sí una persecución que podríamos llamar social o moral, donde hay personas que están perdiendo sus trabajos por no transar frente a las leyes absolutamente aberrantes que están haciendo. Entonces, hay persecución, había persecución, hay persecución y habrá persecución. Por eso vemos que es todo el ámbito de este tiempo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Pero de seguro la persecución se va a hacer mucho más fuerte cuando el Señor esté por regresar. Carlos Spurgeon dice, la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia y a los enemigos fuera de la iglesia. Y eso me gustó mucho esa frase, porque la persecución va a revelar, va a traer como consecuencia saber quién es quién dentro de la iglesia. Y ahí se va a revelar a los traidores. Y también va a dejar en evidencia a los enemigos de la iglesia. Pero los enemigos de la iglesia desde afuera nunca han afectado tanto a la iglesia. Los enemigos de la iglesia dentro de la iglesia son los que más han afectado a la iglesia. Porque creo que también el mismo Spurgeon coloca un ejemplo. Dice, un barco cuando es azotado por las olas, soporta. Pero cuando empieza a entrar agua adentro, no aguanta mucho, finalmente termina hundiéndose. Entonces, allí está el problema de los problemas internos dentro de la iglesia. Es más complejo eso. Por eso yo decía la otra vez que todas estas ideologías, cierto, que están prácticamente gobernando sin sobrepeso en la sociedad y que atentan contra los principios eternos de Dios y de su iglesia, no van a destruir a la iglesia, no van a poder con la iglesia. Pero los de dentro de la iglesia, lo que pasa adentro, la falsa doctrina, los falsos maestros, la falsa enseñanza, eso sí, van a causar más daño a la iglesia que los enemigos externos. En tercer lugar, vamos a ir más rápido, no voy a alcanzar a abarcar todo, pero en tercer lugar, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense dos cosas ahí. Dos cosas ocurren. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Se multiplica la maldad, se enfría el amor. O sea, son dos cosas que van de la mano. Ahora, evidentemente, esto del aumento de la maldad también puede referirse al hecho de que la iglesia empieza a relajarse en términos morales. Empieza a dar como normal lo que es anormal, a considerar el pecado como parte de lo que pasa en la iglesia y no a considerarlo como algo fuera de lo que debiese ser la iglesia de Cristo. Se empieza a relajar moralmente, empieza a aumentar la maldad y luego, como consecuencia, el amor se empieza a enfriar. Estas dos cosas son del ámbito moral, en caso de la maldad, ¿cierto? Y aquí la palabra maldad específicamente es la palabra que significa transgresión. O sea, se empiezan a transgredir las normas. Y es evidente que ahí no se está refiriendo a la sociedad, sino que se está refiriendo a la iglesia, porque quienes tienen normas, digamos, de la ley de Dios, nosotros. Entonces, es transgresión, es ir más allá del límite puesto por lo que Dios ha revelado. Y una vez que ocurra eso, entonces ya el amor de muchos se va a enfriar. Creo que es Spurgeon también que dice algo, bueno, yo lo parafraseo aquí, dice, esto es peor que la persecución, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. Porque esta dice, la persecución es externa, pero cuando aumenta la maldad dentro de ella, el amor de muchos se enfría, eso es más grave. Eso es más grave. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos ciertos avivamientos en tiempos específicos de la historia de la iglesia, pero luego de esos avivamientos siempre vemos declives, decaimientos grandes. Lo que sucedió durante 1000 años después del siglo IV al siglo V, más o menos, finales del siglo IV, hasta el siglo XV, XVI, ¿qué es lo que ocurrió? Ese es el tiempo del oscurantismo de la iglesia. La iglesia se empezó a desviar completamente. Ya no estaban preocupados de lo que realmente Dios estableció. Y la iglesia se transformó en una organización poderosa desde el punto de vista delante de los reyes y todo esto, pero perdió totalmente su poder espiritual. Después vino la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante fue un avivamiento extraordinario que duró algunos siglos, y después de eso, nuevamente, decaimiento. Después, algunos otros avivamientos, como el de Jonathan Edwards, en el gran avivamiento que se llamó en esos tiempos en Estados Unidos, y luego otra vez, después la iglesia empieza a decaer. Y hoy estamos en una situación similar. El amor de muchos se está enfriando. Por ejemplo, tenemos música, más y mejor música, ¿cierto? Tenemos más instrumentos, tenemos la capacidad de tener más voces probablemente, mejores melodías y una serie de otras cosas que podríamos decir, pero no necesariamente eso significa que estamos fervientemente adorando al Señor. No sé si entienden. No digo que sea malo eso. Digo que eso tiene que ir conectado con una pasión por Cristo. Y la falta de pasión por Cristo es, ¿qué es lo que es? Un enfriamiento del amor. Hay poco canto del Espíritu, dijo alguien por ahí, Spurgeon creo que es, que no nos conectamos mucho con Dios. Hay oración, pero no oración como la del Salmo 43 o 42, ¿cierto? Como el siervo por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Entonces todavía mantenemos adoración, pero es una adoración más bien fría. Mantenemos oración, pero es una oración más bien fría. Mantenemos predicación, pero puede ser una predicación más bien fría. Es decir, el enfriamiento es algo que no necesariamente quita las cosas que se hacen en la iglesia, sino que la pasión y el fervor con la cual se hacen disminuye. Y quizás allí hay un problema grave. En una ocasión yo me puse a pensar en esto. Cuando una iglesia es expuesta una y otra vez a la predicación de la palabra, ¿puede que llegue a cansarse en algún momento?
Puede que llegue en un momento las personas a decir, ya me cansé, todo el tiempo solamente Biblia. ¿Puede ser que eso pase? Yo sé que ninguno va a decir, va a levantar la mano y sí, va a decir yo me está pasando. Pero ¿puede ser que eso ocurra, hermano? Porque nos transformamos en religiosos que nos acostumbramos nada más. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, nos golpea en nuestro corazón y nos hace estremecernos, recapacitar, ¿cierto? Y después de que termina la exposición de la palabra y nos vamos, ¿cuánto tiempo dura ese estremecimiento interior de él? ¿Se transforma en obediencia? Y miren, cuando no se transforma en obediencia, se va transformando en una serie de conocimientos que vamos adquiriendo, pero no en una reacción ante ese conocimiento. La teología que nosotros debemos anhelar es la teología que nos transforma integralmente, no solo la que nos mete conceptos en la cabeza, sino la que baja de la cabeza al corazón y del corazón a los pies, es decir, a la acción propiamente. Ese enfriamiento cuando oramos poco, y a lo mejor nuestro tipo de oración no son más que telegramas, ¿cierto? Es bueno evaluarse en función de lo que está diciendo aquí el Señor, lo que está enseñando. En nuestro contexto, ¿se está enfriando realmente nuestro amor por el Señor? Eso nosotros tenemos que responder al Señor nomás, pero es bueno para hacer una reflexión. Es decir, mira, ahora sé mucho más que antes, pero ¿soy mejor que antes? Ahora he avanzado, no sé, un 40% en conocimiento en comparación a lo que tenía antes, pero ese 40% se está notando en mi vida, en cambios, en transformaciones. Esa es la idea. La idea no es que estudiamos libro por libro y que no pase nada, porque al final nos vamos volviendo personas que al no reaccionar vamos adquiriendo una cierta capa en nuestro corazón, ¿cierto? Y nos va resbalando todo. Pero necesariamente lo que estudiamos es para ser transformados, para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, para ser más semejantes a Él. Y siendo más semejantes a Él, podemos vivir también de una manera consecuente. La iglesia necesita este tipo de creyentes. Creyentes que reaccionemos, que nos apasionemos por el Señor como veíamos el otro día. ¿Cuál era la pasión de Pablo? Cristo. Esa era la pasión de Pablo. ¿Cuál era su único deseo? Era permanecer aquí en el cuerpo, decía, en beneficio de la obra del Señor. Pero si fuera por mí, dice Pablo, en otras palabras, estoy parafraseando a los filipenses, yo estaría con Cristo porque es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es mejor para ustedes. Y yo hasta el último momento voy a gastarme en predicar a Cristo, en enseñar el Evangelio, en llevarles una y otra vez el mensaje de la cruz. De eso se trata. Entonces, engaño, persecución, aumento de la maldad, y no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la próxima semana. En medio de todo eso, de todo ese cuadro no muy alentador, fíjense, todo eso son señales negativas, ¿verdad? Pero aquí hay una señal positiva, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es la otra señal. La señal que en medio de la apostasía, del aumento de la maldad, del engaño, de la persecución, en medio de todo eso negativo, hay una señal positiva. ¿Cuál es? La predicación del evangelio en todas partes, en todo lugar. Y ahí nos vamos a quedar porque no alcanzamos más. Pero que sea esto práctico en nosotros, no sea, como digo, meramente un estudio de conceptos, sino una realidad práctica en nuestra vida, que podamos reflexionar, recapacitar, darnos cuenta que necesitamos todavía muchos cambios en nuestra vida. Cada vez que uno se presenta delante del Señor, empieza a pensar en todas las cosas que todavía necesita ser cambiadas, ¿cierto?
Y ahí es donde necesitamos profundizar en la palabra, pero también orar y actuar, reaccionar frente a lo que el Señor nos está diciendo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por mostrarnos tu voluntad. Y Señor, ayúdanos a no quizás tener conocimiento para entrar en discusiones banales que finalmente no van a lograr ningún resultado positivo con otros hermanos, sino para que nuestra propia vida sea transformada, para que reaccionemos frente a la verdad, seamos verdaderamente hijos tuyos, que podamos honrarte con nuestras vidas, Señor. Danos de tu gracia, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y obra también conforme a la necesidad de cada uno de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.